Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Tienes miedo de Dios? Vamos a la Sagrada Biblia, al libro de Mateo capítulo 25 y el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué escena, ¿verdad? Un hombre que no entiende a Dios y está diciéndole, mire, aquí te devuelvo lo tuyo. Eso es muy común en aquel que no ha entendido el amor de Dios, como lo mencionamos ayer. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este hombre no ha conocido el amor de Dios. Y ese miedo que le aparece es el miedo de su conciencia. No ha hecho la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y es lo que ocurre en nosotros como seres humanos. Dios nos dejó esta capacidad que llamamos ese raciocinio que lleva a entender o ayudarnos a entender que las cosas son buenas o son malas. Que el sentido común te dice si has hecho bien o has hecho mal. Pero algunos nos excusamos como este siervo y decimos, Señor, usted no nos dio nada. Usted es muy exigente. Usted se olvida de nosotros. Y no nos damos cuenta que hay otros que sufren y sufren hasta llegar hasta la muerte como mártires, y así los encontramos en la Sagrada Biblia, y nunca se quejaron de Dios porque vinieron para hacer la voluntad de Dios. Dios a cada uno le dio su tiempo, sus recursos, sus capacidades para que le demos gloria a Él. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No le temamos a Dios. ¿Por qué tenerle miedo a Dios si Él nos ama? ¿Cómo le vas a tener miedo a aquel que te ama, que te defiende, que te da cosas para que tú disfrutes de ellas y puedas también compartirlas con otras personas? ¿Por qué tenerle miedo? Porque hay algo que hemos hecho malo. Y como Adán y Eva que se escondieron en el jardín del Edén, que se acuerdan que desobedecieron y se escondieron, tuvieron miedo. Hoy no tengamos miedo, tengamos alegría de disponernos para servirle a Dios y servirle a nuestro prójimo. Y Dios se va a sentir contento de que estamos haciendo su santa voluntad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.